Buenos días, hoy vamos a hacer el tema de valores, moral y ética en la cultura organizacional. Vamos a bajar un poquito el volumen. Ahí creo. ¿Estaría bien? Sí. Y empecemos. Bueno, ¿cómo se viven los valores de manera racional? ¿Cómo es que se viven los valores de manera racional? Primero vemos ahí una cadena, ¿no? Donde está el conocimiento, aceptación del valor y la internalización del valor. Si se dan cuenta son tres fases, ¿no? La del conocimiento, que bueno, es la fase en que los empleados entienden y son conscientes de valores de la organización. Luego está la aceptación del valor, que es la fase en la que los valores son adoptados voluntariamente, reconociendo su importancia. Por último está la internalización, que es la etapa final, donde los valores se integran completamente en el comportamiento del empleado y se reflejan ya en sus acciones. ¿Sí? Para eso hay un compromiso para actuar de acuerdo al valor. Aquí se enfatiza que los empleados no solo deben conocer los valores, sino comprometerse a actuar de acuerdo a esos valores. Este compromiso implica decisiones conscientes y deben estar alienadas con los principios éticos de la organización. Luego está la participación en acciones de difusión del valor. Se destaca la importancia de crear espacios dentro de la organización para que los empleados compartan y vivan estos valores. Y así se promueva la convivencia armónica en un entorno diverso. ¿Sí? Generar estos espacios para vivenciar nuestra escala de valores, reconociendo las diferencias y aprendiendo a convivir en el marco de una cultura de valores. Es lo que quiere decir, ¿no? A ver. Entonces vamos a precisar dos conceptos, el de moral y de ética. Vamos a leer primero los que dice aquí, que es un conjunto moral. ¿Qué es moral? Es un conjunto de normas que determinan lo que es el bien y lo que es el mal. Es normativa, establece lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se permite y lo que se prohíbe. Según Gessen, la moral formula principios generales. Según estos principios, clasifica y juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. A ver, como referencia, ¿no? Ahí está la literatura, ¿no? Ya, listo. Como conclusión, ¿qué sacamos? Que moral es un conjunto de normas que definen lo correcto e incorrecto. Estas normas son universales en términos de establecer lo que se debe y lo que no se debe de hacer, como un conjunto de reglas que rigen el comportamiento social. Por lo tanto, la moral clasifica y juzga las acciones basándose en principios generales. De nuevo, la moral clasifica y juzga las acciones basándose en principios generales. Vamos a leer qué cosa es la ética. Dice, conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, según el diccionario de la Real Academia Española. Consecuentemente, lo ético se da en la zona práctica y no en la zona del espíritu humano. Solo los seres racionales son capaces de realizar actos morales, según Gessen, ¿no? A ver. Como conclusión, ¿qué podemos sacar ahí? Que la ética se centra en cómo estas normas se aplican en la práctica. ¿No? Se define como el conjunto de normas que rigen la conducta humana. Se puede considerar una actividad práctica que se realiza conscientemente, ¿no? Así se puede considerar a la ética. Solo los seres humanos, como lo dice, racionales, pueden realizar actos éticos, lo que implica un proceso de reflexión y razonamiento antes de actuar. O sea, la ética solo es hecha por seres pensantes al nivel de un ser humano, ¿no? Listo. ¿Qué son los dilemas morales éticos, ¿no? Un dilema moral es una narración breve que plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tienen varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que damos a nuestros valores.
Esto según Benítez, ¿no? Ahora, la corrupción, la deshonestidad, el autoritarismo, el irrespeto, la evasión tributaria, la falsificación de datos, la manipulación, contaminación ambiental, democracia, falsedad, ¿no? O sea, ahí todos esos problemitas generan dilemas morales éticos porque para unos les es beneficioso, para otros no, hay un problema ahí. Pero para mí todo eso está mal, ¿no? Ahora, desarrollan la habilidad de expresión verbal de sentimientos y opiniones y criterio moral. Bueno, en conclusión, un dilema moral es una situación que presenta un conflicto de valores donde existen múltiples soluciones, pero todas ellas son implicaciones éticas distintas. Este tipo de dilemas obliga a las personas a considerar cuál es el valor prioritario en esta situación específica. La importancia del razonamiento moral. A ver, cuando uno enfrenta un dilema moral requiere reflexionar sobre la importancia de los valores involucrados y a esto tomar una decisión que refleje el juicio moral de la persona que lo está haciendo, ¿no? Esto ayuda a desarrollar habilidades de expresión y de criterio ético. A ver. Vida cotidiana como fuente de los dilemas morales. Vamos a ver ejemplos de dilemas éticos. ¿Qué incluye lo cotidiano? Todo aquello con lo que los estudiantes están en contacto. Vamos a ver el caso en una universidad. Dentro de la universidad, vivencias en el aula, experiencias en la relación social, con los estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicio, relación con las autoridades. Fuera de la universidad, lo expresado a través de los medios de información social, la actuación de las personalidades vinculadas al poder político y la sociedad civil. La actividad empresarial, las conductas de los empresarios, los intermediarios y los clientes. Relacionar lo cotidiano con la formación ética facilita la vinculación de su aprendizaje con el resto de su propia vida. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, un empleado que por lealtad y agradecimiento a sus antiguos jefes que le financiaron un MBA debe decidir si copia una base de datos antes de que la empresa sea traspasada a nuevos dueños. Este caso plantea preguntas sobre la lealtad, la honestidad y la ética profesional, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Un evaluador que se entera de que un cliente importante dejará de operar con la empresa antes de una venta a un inversionista extranjero. Los dueños deciden no informar sobre esto a la comisión evaluadora. Este dilema pone en conflicto la transparencia y la responsabilidad hacia los inversionistas, ¿sí o no?, con la lealtad a los dueños de la empresa. Bueno, ¿y qué preguntas podemos hacer frente a estos dos ejemplos que les mencioné? Puede ser pues de qué valores están en juego en cada caso. ¿Cómo debería actuar el personaje principal si se encontraran con estas situaciones? ¿Qué decisiones reflejarían una postura ética sólida? ¿No? A ver, vamos avanzando. ¿Cómo se elabora un dilema ético? En un caso, ¿no? Tener en cuenta los siguientes elementos en su elaboración: personaje principal, contextualización, alternativas, naturaleza de sucesos, plantear preguntas tipo, presentar diálogo. Personaje principal. El personaje debe estar bien caracterizado para facilitar que los estudiantes se identifiquen. Considerar tiempo, espacio, costumbres, relaciones sociales, etc. Plantear las suficientes soluciones y su grado de legitimidad. Naturaleza de sucesos deben estar centrados claramente sobre cuestiones de valor moral. Las preguntas tipo deben ser: ¿es correcta la decisión de X? O ¿qué habrías hecho tú en el lugar de X? A ver, vamos a ver. El ejemplo que les mencioné anteriormente, ¿no? A ver. Ahí se van a ver con qué valores morales y éticos están en el juego. Si usted fuera la persona favorecida, ¿obedecería a los dueños?
¿Cuál sería la actuación ética si usted estuviera frente a ese dilema? Es para que se ponga a pensar un poquito, ¿no? Ahora, en el segundo ejemplo que les dije, ¿qué valores morales éticos están en juego? Traslado esta información a los inversionistas internacionales. ¿Cuál sería la actuación ética si ustedes estuvieran frente a ese dilema? ¿Por qué debemos trabajar esto? Al menos, pero si lo están escuchando en video, ¿cómo lo trabajarían? A ver. Porque en un aula, bueno, si tienen a un compañero que también está viendo este tema, podrían hacerlo para poder trabajarlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque son un excelente recurso pedagógico para formar el criterio ético a los estudiantes, a los que están viendo este video. Ayuda a tomar conciencia de su jerarquía de valores. No se trata de enseñar, sino de vivir con los valores. Eso es importante. El dilema ético implica diálogo, discusión, discusión, propuestas entre estudiantes con la orientación del profesor, claro. ¿Sí? Así que eso va a ser en un tallercito. Los objetivos. Reconocer su propia escala de valores. Tienen que reconocer ustedes su propia escala, desarrollar la habilidad social de empatía, respetar las opiniones y conductas ajenas, por eso es que esto se hace en grupo, favorecer el diálogo razonado, formar el juicio moral. Ahí están las capacidades que podrían desarrollar ustedes y procedimientos para la discusión. Esto es para que lo puedan hacer en casa. Presentación del dilema por escrito con un texto, presentación PPT, lo que sea. Planteamiento, la lectura personal, preguntas-respuestas. Reflexión individual, resolver las preguntas y elaborar conclusiones. Se puede discutir uno frente a otro. Y la propuesta que consiste en trabajar en grupo, ¿no? Discusión en plenaria y listo, ¿no? Bueno, acabó la teoría de tallercito. ¿Sí? En conclusión, pues, estas explicaciones detalladas permiten entender a fondo el contenido de lo que es moral y ética, ¿no? Dentro de la cultura organizacional y cómo se relaciona en el día a día, ¿no? En lo cotidiano. Y así, bueno, ya tienen algún conocimiento un poco más sólido de fomentar el juicio ético y la toma de decisiones conscientes en su futura vida profesional, ¿no? Listo. O en las que ya están teniendo. Así que por el momento ya acabamos con la sesión y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.